Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que en esta hora de la tarde nos acompañen y puedan estar con nosotros en este su programa Luminares en el Mundo. Qué bueno que se nos da la oportunidad nuevamente de poder estar en esta hora de la tarde y así poder transmitir su programa Luminares en el Mundo. Este programa está basado en Filipenses capítulo número 2, versículo 12, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pero un poquito, hermanos, más adelante, en este mismo pasaje de la Sagrada Escritura, Pablo nos dice, hermanos, que nosotros somos luminares en el mundo. Y de allí, hermanos, el título para su programa en esta hora de la tarde, hermanos, que transmitimos nosotros desde Matehuala, San Luis Potosí, cada viernes, hermanos, cada viernes. Pero antes de entrar, hermanos, a este programa, o antes de entrar, hermanos, con la clase del programa, hay muchas peticiones, hermanos, de oración, y vamos a estar orando por cada una de estas peticiones que se han agregado aquí en su estación amiga, mensaje de amor para salvación. Vamos a orar por cada una de estas personas que están pidiendo que oremos por ellas. Ojalá que puedan estar conectadas y nos puedan sintonizar desde el lugar que ellos donde ellos radican, donde ellos viven. Vamos a orar primeramente, dice aquí en estas peticiones, vamos a incluir a las siguientes personas. Por la hermana Hilda Porras, ella pide para crecimiento espiritual y también para firmeza. El hermano Florentino Hernández, por estudios y probablemente una cirugía que se le va a hacer en su hombro. La papá de la hermana Hilda Montemayor, por su salud y también cirugía de rodilla. También por Leonor Licea, también vamos a orar por ella. Dice: hola mis queridos hermanos, mi nombre es Leonor, les escribo desde Nebraska. Gracias por preocuparse por el prójimo ofreciendo cadena de oración. La oración del justo vale mucho, y en este momento mi hermana mayor María está pasando por una situación muy difícil de enfermedad, luchando contra el cáncer. Les pido de sus oraciones. Ella vive en Texas. Gracias y que Dios me los bendiga. Bueno, esa es una de las peticiones, ¿verdad?, que vamos a estar orando por ella. Nos pide que estemos orando por ella. Así de que vamos a incluirla también en esta cadena de oración, esta cadena tan importante de oración. Y hay muchas más personas que están aquí escritas, por las cuales vamos a orar: por Catalina de la Fuente, Victoria Chavarría, también Ivone Vázquez, Lourdes Aracena, Zenobia Irineo, Andrómeda Arango, Lina, también Francisco Javier, Carlos Andrés, Daniel Guzmán, y también Nelly Solano, y también por oración por Lisbeth Rodríguez, miembro recién convertido. Qué bueno, ¿verdad?, que ha obedecido a la palabra de nuestro Dios. Así que pues vamos a hacer una oración y vamos a incluirlos a cada uno de ellos. Estuvimos leyendo algunas peticiones que están haciendo
y de antemano vamos a ir mencionando en la oración algo de lo que está pidiendo cada una de estas personas y hermanos también en Cristo. Hay mucha necesidad, hermanos, de oración, mucha necesidad, y la Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho. Así que vamos a iniciar entonces con su programa haciendo estas peticiones de oración que aquí se están mencionando, o cadena, sí, esta cadena de oración. Vamos a ir a Dios en oración antes de entrar a su programa, y enseguida continuamos. Vamos a orar. Eterno Padre, en esta tarde vamos hacia usted por medio de esta oración, ya que nuestro Dios, reconocemos y sabemos que usted escucha las plegarias de sus hijos. Así lo dice su bendita palabra, que nosotros le pidamos, y usted, nuestro Dios, nos ayuda en todas las facetas de nuestra vida. Por medio de esta oración, Eterno Padre, ponemos en sus manos las peticiones que se han nombrado. Le pedimos por Eterno Padre, nuestra hermana Hilda, donde quiera que ella esté, donde quiera que ella nos escuche, oramos por su crecimiento, por su espiritualidad y también por su firmeza, para que ella sea firme en el camino del Señor. También pedimos por el hermano Florentino Hernández, por los estudios y la cirugía probablemente que se le estará haciendo en su hombro, que todo salga bien conforme a su bendita voluntad. También pedimos por el papá de nuestra hermana Hilda Montemayor, por su salud y su cirugía de rodilla, para que todo salga bien conforme a su voluntad y que usted obre en ella. También queremos, nuestro Dios, pedirle en esta tarde por Leonor Licea, para que, Eterno Padre, usted bendiga a su hermana María, ya que ella en este momento pasa por una situación difícil, y pedimos, Eterno Padre, para que todo lo que ella esté pasando se solucione, y que así en ese hogar, nuestro Dios, o donde ella viva, vuelva la paz y la tranquilidad en ese hogar. También en esta tarde, Catalina de la Fuente le pide por todos los que están viajando, por las familias en Cristo Jesús, por los niños que tienen cáncer, por los ancianos, por las familias que están lejos de ellos, por todos aquellos también que se han alejado de la congregación, por las iglesias en todo el mundo, por los misioneros donde quiera que estén predicando nuestro Dios su palabra. También Victoria Echeverría pide en esta tarde, nuestro Dios, oración por aquellos que están perdidos, para que nuestro Dios, ellos encuentren la iglesia correcta, Eterno Padre. También nuestro Dios, en esta hora de la tarde le pedimos por Ivonne Vázquez. Ella pide para que usted, nuestro Dios, la bendiga y pueda encontrar un trabajo, porque ella tiene gastos que cubrir, y nuestro Dios pedimos para que sea con ella y pronto encuentre una fuente de empleo. También queremos pedirle a nuestro Dios por Lourdes Aracena, Eterno Padre. Ella le pide para que usted bendiga a sus 3 hijos, para que el Señor obre en la vida de cada uno de ellos, y que también, nuestro Dios, ellos se acerquen a escucharle, y también que un día nuestro Dios le obedezcan. También Zenobia Irineo le piden esta hora de la tarde por todos los niños que están en peligro, porque sabemos que hay muchos robos, y Eterno Padre, para que usted los bendiga y los cuide donde quiera que ellos estén. Andrómeda Arango también se une a estas mismas plegarias, y ella le pide por su esposo, que se encuentra enfermo, para que se recupere pronto, se levante de ese lugar donde él se encuentra postrado en cama. Andrómeda también le pide una oración por
su esposo. Lina también le pide en esta hora de la tarde, de la noche, por su vida espiritual, por su familia, para que usted la bendiga y para que ella, a nuestro Dios, a usted le ayude a ella también. Francisco Javier le pide también por todos los matrimonios, todos aquellos que nos dedicamos a predicar su palabra. También Carlos Andrés le pide por su hermana Paula Mejía y su papá de él, Jesús Salvador Vázquez, para que ellos regresen nuevamente a congregarse, y Eterno Padre, que ellos nuevamente vuelvan hacia usted. También Daniel Guzmán le pide en esta hora de la tarde por su hija Dalet. Está delicada de salud y presenta a nuestro Dios dolores en su estómago. Que usted la bendiga, que sea con ella y que usted la ayude. Gracias, Sagrado Padre, porque usted nos da la oportunidad de poder poner en sus manos estas peticiones. Le pedimos por Nelly Solano, también nuestro Dios, que ella pide para que nuestro Dios sea sanada de un fuerte dolor que ella tiene en su pierna. Que usted la ayude también en su matrimonio y en su vida espiritual. También pedimos por Lisbeth, que es miembro recién convertida y que va empezando en este camino, para que usted la ayude, que ella continúe firmes y adelante en este camino. Gracias, Eterno Padre, porque nos da la oportunidad de poder pedirle, bendiga este programa que tenemos en esta hora de la tarde, con este tema, con esta clase que hemos de traer, para que su nombre siempre sea exaltado y puesto en alto. Pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hemos hecho esta oración por las peticiones que en esta tarde me han pasado estas peticiones. Vamos a seguir orando. Ojalá que algunos de nuestros hermanos puedan estar conectados y nos puedan sintonizar también en esta tarde, y todos aquellos que están también pidiendo, verdad, en oración por la salud, por todos los adversidades que están pasando. Sabemos que son muchas, verdad, adversidades que se pasan, y qué bueno que tenemos la oración para pedirle a nuestro Dios, y así que Él nos ayude. Por eso vamos, antes de comenzar con la clase de esta tarde, por eso vamos a cantar un corito. Se llama Bendito sea el Señor. Sí, vamos a entonar este coro para honra y gloria a nuestro Dios antes de entrar a la clase. Se llama Bendito sea el Señor. Lo voy a entonar 2 veces para que lo puedan ir aprendiendo. Padre en el cielo, te amamos, te exaltamos en toda la tierra, que estés presente en nuestra alabanza, y tu pueblo te glorificará. Bendito sea el Señor Todopoderoso, ¿quién era, es y quién será? Bendito sea el Señor Todopoderoso, quien siempre reinará. Padre en el cielo, te amamos, te exaltamos en toda la tierra, que estés presente en nuestra alabanza, y tu pueblo te glorificará. Bendito sea el Señor Todopoderoso, ¿quién era, es y quién será? Bendito sea el Señor Todopoderoso, quien siempre reinará. Bien, pues vamos a continuar en esta tarde con
la clase que voy a iniciar con ustedes. Voy a presentar esta clase que ya la hemos anunciado, ¿sí? Ya hemos anunciado esta, esta clase en esta hora de la tarde. Así que, pues bien, vamos a ir iniciando con esta clase poco a poco. Ya la hemos iniciado, anunciado más bien, y pues estamos haciendo aquí una pequeña escritura, y para entrar en esta hora de la tarde, en esta clase que va a quedar grabada, y usted puede sintonizarnos, cuantas veces pueda ver esta clase a través de este medio. Solamente que nos estamos conectando también a través de un celular, hermanos, ya que a veces tenemos por ahí mensajes que nos envían, y estamos conectados aquí a la computadora, y es difícil a veces estarles contestando los mensajes o los inbox que nos envían, porque tenemos páginas abiertas, y eso nos impide a que nosotros podamos estar conectados. Muy bien. Sí, hermano, así es. Este coro lo estoy cantando yo, hermano. Lo estoy entonando yo desde aquí, desde de Matehuala, San Luis Potosí, ¿verdad? Es mi voz. Estoy cantando en vivo, y es uno de los coros que enseñé aquí. Se llama Bendito sea el Señor. Si luego necesita la copia, la voy a enviar. Una vez más lo voy a entonar para que lo vaya teniendo presente allí en su lo vaya memorizando, ¿verdad? Y pueda tenerlo y lo enseñe también en su congregación. Puede darle un tono un poco más bajo. Bueno, en el mismo tono, una vez lo voy a entonar. Padre en el cielo, te amamos, te exaltamos en toda la tierra, que estés presente en nuestra alabanza, y tu pueblo te glorificará. Bendito sea el Señor Todopoderoso, ¿quién era, es y quién será? Bendito sea el Señor Todopoderoso, quien siempre reinará. Bien, pues ahí tenemos una vez más el hermoso coro que estamos entonando en vivo, ¿verdad? Desde Matehuala, a través de su programa Luminares en el Mundo. Bien, pues vamos a comenzar el estudio de esta hora de la tarde. Bienvenidos a este programa Luminares en el Mundo. Les invito a que leamos juntos Mateo capítulo 16, versículo número 18. Mateo 16, 18 es el texto clave para la clase que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, hermanos y amigos, este es el texto clave para la clase que en esta hora de la tarde vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así de que saludamos con mucho cariño, mucho amor a todos nuestros hermanos que en esta hora de la tarde ya se están
se han conectado a través de este medio. Saludos hermano Josué Cook, saludos primo Eliazar, saludos también nuestro hermano Pizaña hasta allá, hasta Allende, Nuevo León. Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Esta clase que iniciamos hoy la titulamos Conozca la Iglesia de Cristo, y vamos a unir esta clase con una pregunta. Conozca la Iglesia de Cristo. La pregunta va a ser, ¿qué debemos de conocer acerca de ella? ¿Qué debo de conocer acerca de la Iglesia? ¿Qué debo de conocer acerca de ella? Hay veces que nosotros queremos conocer alguna enseñanza o algo de alguien que está enseñando la palabra de nuestro Dios. Queremos conocer la enseñanza de algunas otras iglesias. Y claro que se vale que nosotros las podamos conocer, pero es necesario que conozcamos, hermanos, bien la Iglesia de Cristo a la cual nosotros pertenecemos. Como dijera ya el escritor del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, cuando escribe Lucas en el capítulo 1, le escribe a este hombre llamado Teófilo y le dice en estas palabras: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Hermanos que nos ven, nosotros necesitamos también conocer muy bien, hermanos, conocer muy bien lo que la Biblia enseña con referente o con referencia a la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre, a la iglesia por la cual Cristo la compró a precio de sangre, de acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo número 20, en el cual nos hablan estos pasajes y muchos más, que la iglesia fue comprada a precio de sangre. Saludamos también a nuestros hermanos que se han conectado aquí en Matehuala, San Luis Potosí. Saludos, hermana Angélica, y gracias por nuestra hermana Laurita. Saludos por hermana, saludos para usted, y también gracias por los saludos. También Alex, Dios te bendiga, muchos saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Tuve el honor de saludar a tu papá hace como un mes. Bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos, con esta clase. Conozca la Iglesia de Cristo bajo la pregunta: ¿qué debemos conocer acerca de ella? Lo primero, hermanos, que les diré, y como primer clase, nosotros debemos de conocer acerca de la Iglesia de Cristo, que fue predecida por los profetas. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que conocer acerca de ella, que fue predecida por los profetas, porque existe una creencia común. Fíjese nada más la creencia común que existe. Dicen algunos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a establecer su reino, pero habiendo sido rechazado por los judíos, pospuso su reinado y en vez de ello estableció la iglesia. Esto no es, hermanos, esto que acabo de decirles, esto no es verídico, esto no es verdadero, esto no es, hermanos, lo que hizo Jesucristo. Esto es lo que enseña el hombre, hermanos. Los que propulsan esta doctrina creen que Jesús establecerá su reino en la tierra cuando venga por segunda vez. Eso es lo que ellos creen. Y este concepto o esta regla, o esto, hermanos, que ellos enseñan, relega a la iglesia al papel de sustituta. Pero la iglesia no es una sustituta, como cierta medida concebida por Cristo para proveernos algo con que llenar el vacío entre su vuelta al Padre y en su segunda venida a la tierra. Esto que ellos enseñan, que hablan acerca de la iglesia, no es lo que dice la Sagrada Escritura. También esta es una creencia, creencia común, que los profetas nada dijeron acerca de la iglesia, viendo solo la primera venida de Cristo y su futuro reino terrenal. En esta lección, en esta clase, hermanos, nuestro propósito es demostrar que la iglesia del Nuevo Testamento número 1 fue
planificada por Dios. 2, profetizada por los profetas. Y 3, que esas profecías fueron cumplidas en el primer día del Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro propósito en esta hora de la tarde, en esta clase, demostrar que la iglesia del Nuevo Testamento fue planificada por Dios, profetizada por los profetas, y que número 3, esas profecías fueron cumplidas en el primer día de Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo, para que así nosotros vayamos saliendo, o muchos que tienen ese concepto o que tienen esa duda en cuanto a la iglesia del Señor, que presentan esa enseñanza equivocada de que la iglesia fue establecida como un sustituto. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Eso no es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Para que así esa creencia errada o equivocada en cuanto a la iglesia del Señor sea quitada de la mente, o esa duda sea sacada. Conozca la iglesia de Cristo. ¿Qué debo de conocer? ¿Qué debo de conocer acerca de ella? ¿Qué debemos de conocer acerca de ella? Entonces, como decíamos, hermanos, en nuestra primera lección o primer clase, lo que nosotros debemos de conocer acerca de ella es que fue predecida por los profetas. ¿Fue la iglesia predicha por los profetas? Es una pregunta. Para llegar, hermanos y amigos, a esta contestación correcta, es necesario que comprendamos que en la Biblia, el reino y la casa del Señor en las profecías del Antiguo Testamento a menudo se refieren a la iglesia del Nuevo Testamento. Otra vez repetimos, para llegar a la contestación correcta es necesario que comprendamos que en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, el reino y la casa del Señor en las profecías del Antiguo Testamento se refieren a la iglesia del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 16, que ya leíamos al inicio, Jesús predijo que edificaría su iglesia. A su iglesia la llamó el reino. En Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo número 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, pues vamos a continuar entonces con esta clase en esta hora de la tarde. Conozca la iglesia de Cristo, y estamos dándole lectura a Mateo capítulo 16, y estamos leyendo especialmente el versículo número 18. Solamente quiero contestar la pregunta que alguien me hacía: ¿qué significa la frase atares en la tierra y la palabra desatares? ¿Sí? Esa pregunta, ¿qué significa esa expresión? Bueno, pues estas expresiones se refieren al poder en decir de lo que era legal o ilegal para llevarse a cabo en la iglesia, o lo que era ortodoxo o no ortodoxo. ¿Sí? La palabra, todo lo que desatar. Vamos a continuar entonces a la iglesia. Ya lo leímos en Mateo capítulo 16 versículo 18. Jesús la predijo y a su iglesia la llamó el reino. Por lo tanto, hermanos, Jesús predijo que edificaría su iglesia en Mateo capítulo 16 versículo número 18. Por lo tanto, la iglesia y el reino en este sentido son lo mismo. Cristo
es la cabeza tanto de la iglesia como del reino, y los términos de admisión son los mismos. Los que están en la iglesia también están en el reino. Los que estamos en la iglesia también estamos en el reino. Pablo dijo, hermanos, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Por eso lo escribió allá en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 15, donde dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. Fíjese, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, hermanos, la iglesia tenemos la responsabilidad de defender, pero también de sostener la verdad. Así que en este texto, hermanos, o de estas escrituras que hemos leído, podemos concluir que la casa del Señor, el reino y la iglesia muchas veces se refieren a la misma cosa o a la misma institución. En este punto, hermanos, les sugiero leer y considerar el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. En este capítulo se revela que el rey David se había propuesto edificar casa a Dios. Dios, por el contrario, rechaza la propuesta de David, pero promete edificar casa a David y a su pueblo. Y esta misión sería cumplida a través de la simiente de David después que éste muriera. Además de edificar su casa, también sería establecido su trono. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 7:12. Y el total cumplimiento de esta profecía se refería a Jesucristo, quien muchas veces se mencionaba como David y el hijo de David. Él era la simiente de David, según Hechos capítulo 13, verso 23. Las promesas de que yo seré su padre y él me será por hijo es aplicada expresamente a Cristo por el apóstol en Hebreos capítulo 1 en el versículo número 5. Así que el establecimiento de su casa y su trono y su reinado por la eternidad no se pueden aplicar a otro sino a Cristo y su reino, porque la casa terrenal del reinado del rey David tuvieron su fin hace ya largo tiempo. Solamente el reino de Cristo es perdurable. En el día del Pentecostés, el apóstol Pedro dijo que Dios había jurado a David que levantaría al Cristo para que se sentase en su trono en Hechos capítulo 2, versículo número 13. Y el anuncio del reinado de Cristo fue dado en el día del Pentecostés, hermanos, según leemos en el libro de los Hechos en el capítulo número 2. La primera profecía que vamos a revisar, hermanos, es la que se registra en Isaías. En Isaías, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 2, Isaías capítulo número 2, versículo número 1. Vamos a ver esta profecía de Isaías capítulo 2, versículo número 1. Recuerden que la clase es Conozca la Iglesia de Cristo y estamos viendo o armando más bien el tema con una pregunta: ¿qué debo de conocer acerca de ella? ¿O qué debemos conocer acerca de la iglesia? Lo primero, hermanos, que debemos de conocer es que fue predecida por los profetas. Y vamos a ver uno de los profetas que está hablando
acerca de la venida del reino o de la venida de la iglesia, que ya ahora es una realidad. Porque si alguien piensa que el reino o la iglesia todavía está en un futuro de edificarse, está equivocado. La iglesia o el reino ya se ha establecido, porque en Colosenses capítulo 1, allá por el verso 13, el apóstol Pablo, cuando escribe a estos hermanos en la ciudad de Colosa, les dice lo que había pasado con ellos. ¿Qué es lo que había pasado con estos hermanos? Pues la Biblia nos dice varias cosas que ellos estaban gozando. Gozaban, hermanos, de plena libertad. Ellos habían sido libertados del pecado, porque recuerde que Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. En el 34 dice allí de que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué libertad está hablando? Nos está hablando de la libertad o de la esclavitud del pecado. Y esto es, hermanos, lo que había pasado con nuestros hermanos en la ciudad de Colosas. Pablo les dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea que hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y la palabra trasladar significa llevar de un lugar hacia otro. ¿Qué había pasado con nuestros hermanos? Ellos habían sido llevados de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Cuál es el medio? Por medio del evangelio, por medio de la obediencia a la verdad. Es como ellos habían sido llevados, porque en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice que muchos de ellos estaban estaban esclavos. ¿Esclavos a qué? A las tradiciones del mundo, esclavos a los rudimentos del mundo. Estaban, dice Efesios, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero hay un cambio radical, hay un cambio que sucede en la vida sucedió en la vida de estos hermanos. Fueron trasladados, y dice allí, al reino de Cristo. ¿En qué año se está escribiendo Colosenses? ¿En qué año se escribe la carta a los colosenses? Porque dice allí que ellos fueron trasladados al reino, tiempo presente. ¿En qué año? Pues bien, se dice que la carta a los colosenses fue escrita más o menos allá por el año 58 al 60. Así de que para esa fecha ya el reino se había establecido, que es la iglesia. Y no como algunos equivocadamente nos están enseñando por ahí de un reino por venir. Fíjese, amigo, que le tengo una noticia en esta tarde. En el año 58 después de Cristo, Pablo nos dice que los hermanos en la ciudad de Colosas ya estaban en el reino. Así de que no estaban esperándolo, ni lo siguen esperando, de un reino por venir, o un reino que dicen que fue establecido en el 1914. Esa no es lo que dice la Sagrada Escritura. El reino se ha establecido, hermanos. Ya está establecido, y vamos a ver la fecha más adelante, porque aquí en Colosenses solamente estamos reafirmando que estos hermanos anteriormente estaban en el reino de las tinieblas, pero dice la Sagrada Escritura, ellos fueron librados de esa potestad y ahora trasladados al reino de su amado Hijo. Y gozaban ellos también de esta bendición, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo gozaron ellos, lo disfrutaron ellos en su tiempo. ¿Lo disfruta usted? Lo goza hoy. Amén. Claro que nosotros también tenemos redención. Hemos sido redimidos y también hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero ahora estamos en Cristo, dentro del reino que ya ha sido establecido. Pero vamos a ver entonces una de las profecías que nos hablan acerca de la venida del reino o de la iglesia, que se encuentra en Isaías. Isaías, en el capítulo número 2, en el verso 1 al 3.
Ojalá que acabemos de ver este texto porque ya el tiempo se nos está agotando. Dice allí, vamos a ver la primera profecía. Vamos a revisar esta profecía que fue dicha, hermanos, por el profeta Isaías, 700 a 750 años antes de Cristo. Pero él está hablando acerca de la venida de este reino. Dice la Biblia, lo que vio Isaías, lo que vio, significa, la frase lo que vio, significa lo que percibió, pero no fue por su propio medio, no fue porque él quiso verlo. Lo que vio da a entender lo que percibió por inspiración divina. ¿Sí? Dios le permitió verlo. Dios lo eligió a él para que él viera este acontecimiento, hermanos, de cual hoy, en este siglo, es hecho una realidad porque estamos dentro del reino de Cristo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos. Vamos a hacer una pausa en la frase, lo postrero de los tiempos. Esto se refiere, hermanos, en el Nuevo Testamento usa tal lenguaje para referirse a la era que empezó, ¿sí? A la era que empezó. Y dice que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Vamos a anotar la frase, el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová. Esto fue entendido por los contemporáneos de Isaías como una referencia al monte de Sión, en 2 de Samuel 6:12 y en primer libro de Reyes 8:1 al 10. Este era el lugar donde el Señor se encontraba con su pueblo en la hora de la adoración. La palabra Sión también se usó en profecías para referirse al Sión espiritual y sirve como figura de la presencia de Dios con su pueblo en la actualidad. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Y sigue diciendo ahí que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cabeza de los montes. Es un lugar alto que indica dominio sobre todas las cosas. Aquí el monte donde se iba a edificar la casa de Dios sería superior a todos los lugares altos. Mateo capítulo 5 versículo número 14 dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta figura está en armonía con la figura del Señor de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 versículo número 35. Y dice allí, y será exaltado sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Voy a explicar esta frase, correrán a él o confluirán a él todas las naciones. Dios, hermanos, había prometido a Abraham que por medio de su simiente todas las familias de la tierra serían benditas en Génesis capítulo 12 y el capítulo 18. Esta promesa fue renovada a Isaac y a sus descendientes en Génesis capítulo 26. Pablo aplicó también esta promesa a los gentiles, los no judíos que creyeron en el evangelio en Gálatas capítulo Gálatas 3, 7 al 8. Entonces fíjese lo que dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová. Hermanos, en esta escritura se profetiza acerca de la iglesia que iba a ser establecida en lo alto de las montañas o sobre todos los gobiernos. Y Isaías también expresó tres hechos fundamentales como sigue. La profecía sería cumplida en los últimos días y correrían a él todas las naciones y tendría su comienzo en la ciudad de Jerusalén. Solamente voy a explicar aquí una frase, porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué significa esa expresión? De Sión saldrá la ley. La ley a la que se refiere el pasaje no es la ley de Moisés, puesto que esta fue dada en el Sinaí. Es ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la perfecta ley, la de la libertad. Es la palabra del Señor, en el sentido de que el arrepentimiento y el perdón de los pecados fueron predichos o fueron más bien, déjenme acercarme un poquito al libro porque tengo lo que se llama mazoreta que hacíamos en la escuela y hace sus añitos, así de que ya no lo alcanzo a ver. Dice otra vez, se los voy a leer. La ley a la que se refiere el pasaje en esa expresión, porque de Sión saldrá la ley. La ley a la que se refiere el pasaje no es la ley de Moisés, puesto que esa ley fue dada en el Sinaí. A la ley que se refiere este pasaje es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como lo dice Santiago, es la perfecta ley, la de la libertad. Es la palabra del Señor. Y en el sentido de que el arrepentimiento y el perdón de los pecados fueron predicados en el nombre de Cristo, empezando desde Jerusalén, dice Lucas capítulo 24, en el versículo número 47. Por eso en esta escritura se profetiza acerca de la iglesia que iba a ser establecida en lo alto de las montañas o sobre todos los gobiernos. Y Isaías, hermanos, también lo expresó. Entonces, de estos tres hechos, hermanos, como lo hemos dicho, tendría su comienzo, hermanos, el reino. El reino fue establecido en la ciudad de Jerusalén. Ahí fue, hermanos, donde inicia el reino, que es la iglesia, que es la misma institución. Conozca la iglesia de Cristo. Esa es la clase, hermanos, que en esta tarde he compartido con ustedes y que vamos a seguir compartiendo. Conozca la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos conocer acerca de ella? Bueno, nuestra primer clase, hermanos, nuestra primer clase es lo que debo de conocer de la iglesia de Cristo, es que fue predecida por los profetas. Hasta ahí vamos a llegar en la explicación. Vamos a ver también algunos otros más pasajes que nos siguen hablando acerca de la iglesia del Señor. Concluimos en esta hora de la tarde con esta clase. Gracias por su sintonía, gracias por haber estado con nosotros. Saludamos nuevamente a nuestro hermano Miguel Ángel Monluí de aquí de Matehuala, se conecta también, lo saludamos. Nuestro hermano también, nuestro hermano Giovanni, su esposa, también Dios les bendiga. Saludos para cada uno de ustedes. También enviamos saludos hasta allá, hasta Torreón, parece que es Torreón. Su hermano allá a Tino, bueno, yo lo conozco como Tino. Saludos también hasta allá, hasta Torreón, el lugar de las sandías, el lugar de los melones que yo creo que ya se acabaron. También saludos a nuestra hermana Isabel Escobedo también, que Escobedo Flores, también Dios te bendiga. Saludos también para ti. Y a los que se me hayan pasado, hermanos, en cuanto a los saludos que se han conectado en esta tarde, también Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Ya estamos finalizando este estudio en esta hora de la tarde. Solamente voy a permitirme entonar el coro que empecé a cantarlo para que así lo puedan ir aprendiendo. Bueno, los hermanos de aquí ya los hemos enseñado, pero
aquellos que aún están conectados y no los conocen, también puedan aprenderlo. Vamos a entonarlo una sola vez. Se llama Bendito sea el Señor. Padre en el cielo, te amamos, te exaltamos en toda la tierra, que estés presente en nuestra alabanza, y tu pueblo te glorificará. Bendito sea el Señor Todopoderoso, ¿quién era, es y quién será? Bendito sea el Señor Todopoderoso, quien siempre reinará. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga, y les esperamos el próximo viernes a este mismo horario en su programa Luminares en el Mundo. Saludos a mi amada esposa.